Amén. Saludamos a las personas que nos visitan por las redes virtuales en esta mañana y vamos a venir al libro de Génesis capítulo 12 para el texto base sobre el cual vamos a trabajar en esta hora. Génesis capítulo 12, versículo 6, dice de la siguiente manera: Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Ai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Amén. Bien, el mensaje que tenemos hoy le hemos titulado El poder de un altar. Y la palabra de Dios nos enseña a través de diferentes personajes y momentos en la Escritura cómo el Señor utilizó esto en la vida de los hijos de Dios para poder tener con ellos un punto de contacto. Y cuando analizamos la vida de Abraham nos damos cuenta que hubo estaciones bien marcadas en su vida y marcadas específicamente por momentos en los cuales Dios iba a hacer algo con él. Y vemos cómo en la vida de Abraham se establecieron 3 altares bien importantes. Y cuando seguimos la trayectoria de esos altares, es decir, desde el momento en el cual Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra de Canaán, nos damos cuenta que él hizo un recorrido. Y cuando trazamos ese recorrido, nos damos cuenta que hay algo que quedó en el puro centro de ese recorrido. Y eso que quedó en el puro centro de ese recorrido es nada más y nada menos que Jerusalén. Y nos damos cuenta cómo Dios en la vida de Abraham, aunque Abraham no llegó a ver a Israel constituido como una nación, todo lo que Abraham estaba haciendo en ese tiempo era algo simbólico, era profético, era una trayectoria que él estaba marcando a partir de su vida para dejarle un legado a sus generaciones. Amén. Y esto nos ayuda a nosotros a pensar en este Dios que es multigeneracional, este Dios que ve una familia, que ve una persona, que le pone el ojo, que le llama y que cuando esa persona responde, Dios también va a tener un trato con cada uno de los descendientes en su casa. Y nosotros tenemos que aprender a pensar de esa manera. Y no solamente los descendientes o la familia, sino la gente que Dios va a utilizarlo a usted para que sean tocados también. Amén. Si recordamos hace 8 días cuando hablábamos del pacto de Abraham, nos dimos cuenta que ese pacto que Dios estableció con él fue un pacto, decimos, fundamental. Y al decir que fue un pacto fundamental, quiere decir que Dios lo puso como una base para que sobre él fueran establecidos otros pactos. Y de allí, proyectándose hacia el futuro, el pacto que el Señor haría con Cristo, para que nosotros pudiésemos también, como la comunidad internacional, tener lo que Dios le había prometido a él. ¿Qué le había prometido a Abraham? Dios en aquellos días le había hablado de que él iba a ser bendición, de que él iba a ser bendición para otras personas, que tendría una bendición personal, que en su simiente, no le dice sus simientes, recordemos que él tuvo varios hijos, le dice en su simiente, Dios le estaba hablando ahí simbólicamente de Cristo, serían bendecidas todas las naciones. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claridad con respecto a qué fue lo que el Señor le prometió a Abraham en ese pacto, para que hoy nosotros como cristianos podamos orar, podamos reclamar esas bendiciones, que hablábamos que son 7 bendiciones, pero hay 3 particulares que se comunican a nosotros hoy en día. Tiene que ver con el ser bendición, tiene que ver con el llevar el evangelio, tiene que ver con que nosotros seamos luz para las naciones también, así como Abraham en aquel tiempo también lo fue para todas aquellas personas que estaban con él. Amén. Hablábamos que Abraham tuvo 3 esposas, de las cuales vinieron 8 hijos, y cada una de esas familias recibió la bendición que Dios tenía con ellos. Pero ¿cómo fue trabajando Dios con estas familias? ¿Cómo fue trabajando Dios con Abraham particularmente? Nos damos cuenta que Dios trabajó con él en momentos particulares, en los cuales Dios se reveló a Abraham.
Y es importante que nosotros entendamos ese pacto, pero también entendamos cuáles son los checkpoints, es decir, los puntos en los cuales Dios se fue revelando a Abraham. ¿Y qué era lo que Abraham estaba haciendo? El altar es ese punto de encuentro. Repita conmigo, el altar es un punto de encuentro. Cuando revisamos la escritura, el pensamiento bíblico, vemos que altar en la palabra de Dios se pronuncia misbea. Misbea significa lugar de sacrificio. Y cuando lo vemos naturalmente y espiritualmente, ¿a qué nos referimos? Físicamente hablando, un altar es una estructura. Podemos pensar un lugar de piedras. Piedras que tenían que ser colocadas de una manera particular, que Dios les había dado a ellos una dirección sobre el cual ellos sacrificaban. Sacrificaban animales y presentaban delante de Dios un sacrificio. Pero espiritualmente, ¿qué representa el lugar? ¿O qué representaba para ellos? Era un punto de encuentro con Dios. Y esta misma idea se comunica a lo largo de la Escritura y llega al Nuevo Testamento también. Cuando el Señor nos dice en Romanos 12, presentemos nuestros cuerpos, ¿como qué? Como un sacrificio vivo. Es decir, ese concepto de sacrificio no es algo nuevo del Nuevo Testamento, es algo que viene con una trascendencia. Y el comprender nosotros que en el altar era un lugar en el cual se sacrificaba y por qué se sacrificaba, nos ayuda a entender cómo tenemos nosotros que presentar sacrificio delante del Señor. La palabra de Dios dice que el sacrificio que nosotros presentamos hoy delante de Él, si bien no es de animales, dice que es un sacrificio racional. Quiere decir que cuando usted se presenta delante de Dios, usted tiene que tener un entendimiento de lo que está haciendo. Amén. Así como hablábamos antes de que no hay que cantar por cantar, no hay que ofrendar por ofrendar, cuando usted entiende verdaderamente de dónde viene esto y lo que usted está haciendo, entonces usted puede colocar su fe sobre las promesas, sobre el fundamento, sobre lo correcto. Y eso es lo que Dios respalda. Amén. La fe muchas veces es entendida allá afuera como un impulso, como echarle ganas, como el creerle simplemente por creerle a Dios. Y en el pensamiento bíblico la fe es creer en algo que Dios ha dicho y sobre eso entonces yo puedo colocar verdaderamente mi confianza en Él. Yo no puedo simplemente inventarme algo en que tener fe. Yo tengo que saber sobre qué estoy colocando esa confianza. Y ese fundamento sobre el cual yo la coloco es la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos delante del Señor y cuando presentamos lo que sea que presentemos delante de Él y sabemos lo que estamos haciendo, eso va a tener una respuesta. Dios va a bendecir lo que estamos haciendo. Cuando vemos entonces la palabra altar en la Escritura, aparece más de 300 veces. Y sabemos que cuando la Biblia menciona una palabra reiteradas ocasiones, tiene que ver con una importancia delante de Dios. Es decir, a Él le importa que nosotros veamos ese asunto. Hay algo que el Señor nos quiere transmitir. El primer altar que fue establecido, nos enseña la palabra de Dios, fue en el tiempo de Noé. Cuando dice que ellos salen del arca, dice que Noé sacrifica hacia un altar delante del Señor. Luego Abraham hace altares también. Hablábamos de que él coloca y en lugares específicos altares. Y vemos lo mismo en la vida de Isaac. Isaac luego se levanta y presenta altar delante de Dios, y Jacob también, Elías, Moisés, diferentes altares en momentos específicos. Y cuando revisamos estos que acabamos de leer, es decir, los de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 6, nos dice que el primero que él hace es en Siquem. Y Siquem y Moré en particular eran dos lugares que estaban a la par. Fueron justamente los lugares a los cuales Abraham llegó luego de que el Señor le mandó a salir de Ur, la Ur de los Caldeos, cuando él llega allá. ¿Y por qué razones Abraham llega a hacer un altar en esta tierra? Pensemos por un momento lo que significó para Abraham salir de Ur de los Caldeos. A veces pensamos en Abraham y yo creo, yo no sé usted, pero yo me lo imaginaba como un señor de barba blanca, como Santa Claus, todo bueno, ¿cierto? Todo bonachón, diría uno. Pero cuando revisamos un poquito la familia de Abraham y de dónde venía, nos damos cuenta que tal vez Abraham no era tan santulón como pensamos. Nos dice Josué 24:2 lo siguiente: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel.
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Eso dice mucho. Quiere decir que Abraham a los 65 años había crecido en la casa de Taré, y dice que Taré era un idólatra, era una persona que tenía otros dioses. Y cuando Dios llama a Abraham, lo más sensato pensar era que Abraham probablemente vivía dentro de la misma cultura familiar que tenían en su casa. Dios llama a Abraham a salir de Ur, y no solamente le llama a irse de un lugar físico, Dios le manda a él a dejar una cultura, a dejar una manera de vivir, a dejar costumbres, a dejar otros dioses para ir en busca de otra tierra. Que nos dice el autor de los Hebreos y en Gálatas, que él dice que él buscaba la ciudad de aquel arquitecto, del Señor, es decir, él se fue buscando al Dios verdadero. Amén. Y lo mismo nos permite esto entender en nuestra vida cuando el Señor viene a nosotros y comenzamos a caminar con Él. Puede ser que usted haya crecido en una religión o que haya crecido en X cultura familiar que le enseñó cómo pensar, cómo sentir, cómo evaluar la vida, cuáles son las prioridades, cómo salir adelante en los asuntos. Pero cuando Dios te llama, como llamó a Abraham, y le dice que salga de Ur de los Caldeos, Él te manda a dejar muchas cosas. No solamente un tema físico, sino te manda a abordar y abrazar toda una cultura, pero del reino ahora. Amén. Y en esa cultura del reino vas a tener que aprender a pensar diferente, a evaluar distinto, a ver las cosas como Dios las ve, a creer al Dios que te llamó en lo que Él va a hacer en tu vida. Para Abraham significó dejar a Tare, significó dejar esa casa, dejar todos esos dioses extraños y comenzar a creer en un Dios que simplemente le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Si yo hubiera sido Abraham, yo le hubiera dicho: bueno, dígame a qué hora llego, a dónde cae el avión, en dónde me voy a quedar, cuánto tiempo voy a estar y qué van a servir de comer. ¿Es vegano? No, estoy bromeando. Si yo hubiera sido Abraham, yo le hubiera puesto un montón de condiciones en ese momento, ¿verdad? En otro tiempo, sin Cristo, ¿verdad? Ahora uno va aprendiendo más a caminar en fe, pero Dios trabaja así con nosotros. Uno quisiera que cuando Dios lo manda a dejar esa cultura familiar religiosa, como lo hizo con Abraham, Dios le mostrara toda la hoja de ruta de aquí a allá y uno tuviese claridad en todo. Dios le dice a Abraham simplemente: a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale. Y uno pensaría, humanamente hablando, que como Dios está en el asunto, entonces todo va a ser perfecto. Abraham va a estar, va a llegar, va a entrar a la habitación, le van a tener una botella de vino, chocolates amargos de 70%, el aire acondicionado con el clima perfecto, el clima adecuado, todo perfecto. Y cuando llega Abraham, dice que llega a Egipto y más bien lo que se encuentra es una hambruna. Qué contradictorio. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y usted dice: bueno, porque Dios está en el asunto, entonces todo va a estar facilísimo? Y más bien llegas y comienzas a encontrarte esta resistencia u oposición a lo que tienes que hacer. Amén. A nadie le ha pasado. Y entonces lo primero que hace Abraham cuando llega, dice, a la tierra de Moré, es que él hace un altar. Y yo me lo imagino, seguramente venía con esta crisis interna: pero ¿cómo Dios me manda a salir de la tierra de mi padre Tare, estos dioses extraños, esta cultura familiar, a seguir a un Dios que me habla, que dónde está? ¿Estaré loco? Llego aquí y me encuentro una hambruna. Y Abraham levanta un sacrificio, un altar en ese lugar para el Señor. Y Moré es muy interesante lo que significa. Moré significa maestro. Quiere decir que Dios comenzó a enseñarle a Abraham quién era él. Y no comenzó tarde, comenzó, dice la palabra, que Abraham tenía cerca de 70 años. Dios comenzó a revelarse a él, pero en una relación genuina con Abraham. Y es que el caminar con el Señor no se trata de que usted tenga una etiqueta de una religión. El caminar con Dios se trata de una relación suya con la verdad de Él. ¿Quién es Dios? Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Él, Dios no te va a decir: usted que es bautista, pase por esta fila. Usted es católico, venga por aquí. Usted es cristiano, evangélico, venga por acá. Él le va a decir: ¿qué hiciste con lo que dice aquí?
no con lo que dicen hombres. Él te va a decir qué hiciste con lo que dice mi palabra. Y con base en eso es que Dios te va a evaluar. Porque dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa relación con la Escritura. Aprender a vivirla como ella es, sin importar lo que la cultura te impone y te dice, sin importar si las personas te cuestionan por lo que usted está creyendo o lo que dicen los hombres, sino lo que la palabra de Dios enseña. El primer nivel de obediencia en ese altar para Abraham fue obedecer la voz de Dios. Amén. Y así comienza a tratar Dios con nosotros, como trató con Abraham. Salga de su tierra, de su parentela, de esa cultura, a la tierra que yo le voy a mostrar. Y Abraham comienza en ese momento a conocer quién es el Dios Todopoderoso. Dios comienza a revelarse a él. Abraham establece 2 altares y es muy interesante porque el primero está en Moré, el otro está en Mamre. Y después de que él llega aquí, dice que él baja a Egipto. Y cuando baja a Egipto por esa hambruna que él tiene, establece el otro altar. En Génesis 13:14, para los que están tomando nota, ocurre lo siguiente. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia la tierra del norte y del sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de ella, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, escuche esto, a lo largo y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y vemos cómo en este punto, cuando Abraham establece este tercer altar, Dios ya había tratado con él en otro aspecto. Lo primero que Dios le pide a Abraham al salir de Ur de los Caldeos es dejar su cultura familiar, dejar todo lo que había aprendido de Taré en su casa, que era un hombre idólatra. Y cuando sale, Abraham no sale solo, Abraham sale con Sara, sale con Agar, sale con Lot y con su familia. Y Dios comienza a bendecirlo en lo primero que Dios le había dicho. Dios comienza a prosperarlo. Dice la palabra que Abraham comienza a crecer en ganados, en vacas, en todo. Y también Lot comienza a ser bendecido. Llega el momento de la disputa entre ellos dos. Y entonces el Señor establece que se dé esta separación. Lot por un lado, Abraham por el otro. Y esto nos hace a nosotros comprender que en nuestro caminar con Dios muchas veces nos va a pasar de manera similar. Vuelve a ver el que está al lado. Dígale, hay gente que no conviene. Amén. Hay gente que no conviene. Eso no quiere decir que sean nada menos que uno. Simplemente que la palabra de Dios nos enseña que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y cuando comenzamos a caminar en los asuntos del Señor, nos damos cuenta que hay personas que tal vez no te edifican, que tal vez no están en el mismo espíritu, personas que tal vez a veces ni están buscando su bien o simplemente no es el tiempo para caminar muy acompañado. Hay momentos en los cuales Dios quiere que usted camine un poquito solo. Amén. Cuando vemos lo que Dios comienza a hacer con Abraham después de que Lot se separa, es espectacular. Cómo Dios comienza a revelarse a Abraham. Primero que todo, Dios aquí ya le muestra puntualmente la tierra que él le va a dar. Lot escoge lo que a sus ojos él ve mejor. Y Dios le dice a Abraham en dónde está esa tierra. Y dice que Abraham la observa. Y Dios le manda a hacer algo muy interesante. Y vemos esa palabra que dice que Abraham es el padre de la fe. Dios le manda a recorrerla a lo largo y a lo ancho. Y muchas veces Dios trabaja así con nosotros. Puede hacer que el Señor le haya mostrado a usted algo que Él quiere hacer, para lo cual tal vez hoy no tenemos ni la capacidad de lograr, o algo que humanamente no se puede hacer, como una sanidad, como una casa, como una puerta de bendición que Dios quiere abrir. Y usted dice, Señor, tal vez no tengo la capacidad, pero Dios te manda en fe a pelear por eso. Dios te manda en fe a llamar las cosas que no son como si fueran. Dios te manda a observar y a proyectar ese asunto y caminar y recorrerlo, darle vueltas hasta que aquello se logre y se concrete. Yo me acuerdo cuando yo estaba soltero
y yo oraba por mi esposa y yo hacía un recorrido profético, usted sabe. Le voy a confesar, confesiones del pastor, dice. Yo salía del trabajo en carro, y en esos días entraba muy temprano al trabajo, a las 6 de la mañana, salía a las 3, y yo salía y me iba hasta Grecia en carro orando, casi todos los días, y me devolvía hasta la casa. Y era un recorrido simplemente de oración, y no es que oraba todos los días por mi esposa, pero lo usaba mucho para orar por eso. Y así un montón de cosas que Dios en fe te lleva a conquistar. ¿Sabe? Uno humanamente en esta tierra transaccional está acostumbrado a pagar, adquirir y hacer en un canje, uno a uno. En el espíritu es totalmente diferente. Hay cosas que Dios pone una impresión en tu espíritu, te las muestra y te manda, camine, recorra eso, como lo hizo con Jericó. ¿Por qué Dios no derribó las murallas de Jericó el primer día? Él los mandó a darles vuelta a esas murallas. Y después les dijo, suenen el shofar. Y dice que las murallas no tuvieron ni que tocarlas, cayeron. Porque hay poder de Dios a través de la fe. El poder del Señor se desata a partir de la fe. Y nosotros tenemos que aprender a conocer a ese Dios que muchas veces nos va a pedir que hagamos cosas un poco extrañas en fe para que ocurra lo que Él quiere que pase. Amén. Recuerdo un caso de una amiga que una vez lo comenté, que el Señor la llevó a predicar a un lugar y dice que ella estaba predicando, era una iglesia que no conocía y de un momento a otro estaba ahí, todo bien, y el Señor le habla en media prédica, la interrumpe y le dice, haga como un sapo. Y dice que ella se queda asustada y vuelve a ver el sermón otra vez para ver que no estuviera, ¿verdad?, cuco, como decimos. Y otra vez le dice el Señor, haga como un sapo. Y dice que ella se acomoda, ¿verdad? Agarra pose y hace como un sapo. Y dice que en el momento que esta mujer hizo eso, del fondo se vino un hombre corriendo y se tiró delante del altar y comenzó a decir, yo estaba ya sentado, a mí me invitaron a venir hoy y yo no creía en Dios, decía él. Y yo le estaba diciendo ahí en mi mente, si existe un Dios, que esa mujer haga como un sapo. Sí. Y el Señor le demostró en ese momento a este hombre que Dios es Dios. Pero también le dio a esta amiga una gran lección. Como nosotros, muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas tal vez un poco extrañas a la mente. Si yo hubiera sido Abraham, otro Gustavo en otro tiempo, yo le digo, no, Dios, hagamos una topografía del terreno y dígame dónde está exactamente. ¿Para qué voy a ir a recorrer la tierra de inicio a fin? ¿Qué es esto tan ridículo? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿No ve qué calor está haciendo en este desierto? Tras de eso usted me manda a venir aquí, hay hambre. En otro tiempo, así piensa el hombre. Así pensamos. Dios llama a Abraham y le dice, ve Abraham, le voy a dar una descendencia como el polvo de la arena del mar. Y Sara es estéril y él tiene 90 años. Vea qué interesante. Y Dios sigue trabajando con Abraham. Y aquí podemos entender un poco el poder que tiene ese altar, porque en el altar nosotros rendimos delante del Señor muchas cosas, pero una principal, nuestra humanidad. Amén. Vuelva a ver el que está al lado y dígale, ¿qué cosas tenés que rendir delante del Señor? ¿Será tu intelecto? ¿Será la incredulidad? ¿Será que queremos meter a Dios dentro de una caja? ¿A cuánto les ha pasado? Los que somos un poquito estructurados nos pasaba a veces. Queremos meter a Dios en esta caja y decirle cómo tiene que comportarse y cómo tiene que hacer las cosas, y le ponemos hasta versículos bíblicos a la caja. Y el Señor viene y se sale de la caja. Es más, nunca estuvo en ella. Y comenzamos a darnos cuenta que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que Dios se define a sí mismo. No vivo yo mi relación con Dios a mi manera, no, Él se define a sí mismo y yo me aproximo a Él según los parámetros que Él estableció. Amén. Yo no puedo decirle a Dios, aquí en el siglo V o en el siglo XX, vea Dios, nosotros consideramos que usted tiene que cambiar lo que este versículo significa y vamos a adaptar la verdad para que ahora se viva diferente el evangelio. Dios no negocia con nadie. Su palabra es eterna. Y con base en eso nosotros tenemos que caminar y vivir. Dios trata con el creyente y con el hijo suyo en momentos específicos. Hay cosas que Dios va pidiéndote, hay cosas que Dios va tratando con nosotros y Él quiere que las rindas en el altar.
Puede ser que el Señor esté tratando incredulidad en nuestra vida. O puede ser que el Señor esté tratando duda, que Él esté tratando con temor. A veces tenemos temor de que si Dios lo va a cumplir, de que si Dios lo va a hacer. Nos pasa todo eso por el corazón. Abraham lo sufrió de una manera impresionante. Y vemos cómo estos altares Abraham fue sacrificando delante del Señor. Inclusive en un momento cuando llega a la tierra de Egipto, dice que hay hambre, él se devuelve al primer altar a sacrificar delante del Señor. En Moré, donde Dios se le había aparecido. ¿Y por qué se habría devuelto? ¿Sabe que dice que él pone este altar entre Betel y Ai? Y Betel significa casa de Dios y Ai significa ruina, escombros. Yo imagino que Abraham salió y llegó con toda esta expectativa de que Dios le iba a bendecir, y cuando llega y se encuentra esa ruina dice: un momento, go back, go back, go back, go back. Vamos para atrás, voy a ir al otro lugar, voy a poner las piedras como estaban, voy a poner la musiquita que me gusta, a ver si Dios se manifiesta y me dice dónde me perdí. Voy a ver si la gloria que pasó ayer vuelve a pasar hoy, si Dios me habla otra vez aquí en este lugar, porque él entendió que el altar era un punto de encuentro. Yo te hago una pregunta hoy: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Está bien aceitado, bien lubricado? ¿Fluye la presencia de Dios en ese lugar? Cuando tú llegas allí y tú dices: Señor, heme aquí. Habla que tu siervo escucha, habla que tu sierva escucha. Aquí estoy, Señor. Se abre el cielo en ese lugar, en su casa, y usted escucha a Dios, se revela a Dios a tu vida. No son solamente tus palabras, sino que hay una comunión, hay un silencio parlante que habla. Sabes que el Señor está ahí. Eso es algo que Dios lo quiere para cada uno de sus hijos. Y Dios se revela, su presencia acá y se derrama donde hay un altar. Cada vez que Dios iba a hacer algo importante con su pueblo, Él llamó a hacer un altar. Usted lo ve cuando Israel estuvo en uno de en sus peores momentos con respecto a la idolatría. Dice que Dios levanta a Elías. Y Elías va, dice la palabra, que era como un mazo. Dice que era un hombre ferviente. Y cuando ese hombre llegó a confrontarlos, dice que había más de 900 falsos profetas de Jezabel. Yo me los imagino ahí todos litúrgicos, sacrificando. Y Elías viene y les dice: a ver, ¿quién es Dios? ¿Con quién está el Señor verdaderamente? Y Dios le manda un reto verdaderamente acá hacia el pueblo de Israel. Dice: vamos a hacer un altar. Y aquel altar sobre el cual caiga el fuego de Dios, pero no el fuego de abajo, porque es muy fácil, porque los brujos podían hacer fuego de abajo, el fuego que cae de arriba. Sobre ese altar, ese verdaderamente es al que Dios le ha respondido. Y dice que estos brujos comienzan, hacen un altar, hacen sacrificios y comienzan toda la mañana a invocar a sus dioses falsos. Comenzaron a invocar a sus ídolos. Dice que inclusive ellos se cortaban la piel tratando de que les respondieran y nada pasa. Dice que Elías empieza a burlarse, a hacerles bullying. Y les decía: ¿dónde está su Dios? Que responda, tal vez está durmiendo o está en el baño, les dice. Está haciendo sus necesidades. Vea, era hasta cómico Elías. Tal vez está ocupado. Y cuando pasa todo esto, dice que Elías se acerca, acomoda 12 piedras, acomoda un altar de una manera especial. Dice que él coloca agua, ora, y entonces dice que la presencia de Dios cae con fuego sobre ese holocausto y consume, dice que hasta el agua. Y todo el pueblo quedó impactado de lo que estaba ocurriendo, y empiezan algunos a volver su corazón al Señor. Sabes que cuando hay un altar en una persona, Dios puede manifestarse a través tuyo, y Él va a trabajar también con tu familia. Va a trabajar con la gente. Él va a trabajar con los que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que presentar un sacrificio vivo delante del Señor para que el poder suyo venga a nosotros. Y cuando usted esté hablando con la gente, lo que salga de usted sea lo que conquistó en ese lugar de comunión. Sea esa vida, sea ese poder, y entonces la gente diga: ¿qué tiene esta mujer que es diferente? ¿Por qué tiene un amor que otros no tienen? ¿Por qué me trata distinto? Y la respuesta es: porque alguien te ha tratado a ti primero. Porque nadie puede dar lo que no tiene. La palabra de Dios dice que nosotros, con el consuelo que hemos sido consolados, consolaremos a otros. ¿Qué fue lo que el Señor colocó en tu corazón esta semana? ¿Qué fue lo que Dios te habló en estos días? ¿Cuál fue el fruto de tu comunión con Dios
en estas semanas, puso Dios una verdad en ti, yo te aseguro que eso va a salir. Porque lo que Dios va poniendo en nosotros, Él busca que eso sea comunicado, se sale, se nota, brota. No tienes ni que esforzarte, eso está allí, porque el Señor ya lo ha puesto en nuestro corazón. Amén. Pero entonces Dios podemos ver cómo va tratando con Abraham. Y en un primer nivel le manda caminar en fe a una tierra que ni conoce. En otro le manda poner distancia en ciertas relaciones. Y cuando esto hace, Dios comienza a ampliar el pacto y a darle más visibilidad de lo que Él le había dicho. Ahora le muestra la tierra y Él ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora era otro nivel de fe. Hacer algo que parecía un poco absurdo, recorrerla. Y cuando Abraham la recorre, llega un momento en el cual él duda y vemos cómo él tiene este hijo con Agar y usted conoce la historia. Pero cuando Dios va a cumplir lo que él le dice y ya nace Isaac, Dios lo manda a él a edificar otro altar. Y dice que lo lleva a la tierra de Moria. Y en esta tierra Dios le hace a Abraham la petición más difícil en Génesis capítulo 2. Lo leo para ustedes, Génesis capítulo 2, versículo 9. Dios le dice lo siguiente. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones, por cuanto atendiste a mi voz. Vea qué impresionante. Imagínense si Dios le hubiera dicho a Abraham lo que iba a hacer desde el principio. ¿Cómo hubiera reaccionado Abraham? Jamás. Jamás. Dios, el proyecto de Él, su propósito a nuestra vida, lo va dando por partes. Dios no nos muestra todo. Y conforme esos índices de fe, de adoración, de confianza comienzan a crecer, cada vez Él te va pidiendo más. Y eso no quiere decir que Él te va a meter en camisas de 11 varas y en una situación demasiado complicada. Él lo que va a hacer es probar nuestro corazón y llevarnos a un punto en el cual hacemos una rendición total, una entrega total de nuestro ser. Cuando Abraham llega a entregar a Isaac y él sube, dice que él prepara este altar y dice que él levanta su mano con el cuchillo listo para ejecutar. Ya en ese momento Abraham había entregado a Isaac, ya él estaba decidido en su corazón. Y es allí, Dios lo dejó llegar hasta ese momento. Él hizo un camino de 3 días y yo me imagino 3 días subiendo esa montaña, lo que iba pensando. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a amarrar? ¿Qué le voy a decir? Imagínese cuando Isaac le pregunta: ¿pero dónde está el carnero, papá? Y él le dice: Dios proveerá. A mí se me ha hecho un nudo en la garganta, seguro. Yo le pongo un WhatsApp. Él le dice: Dios proveerá. Y esto tiene tanta trascendencia e impacto para nosotros hoy, porque verdaderamente así es como Dios trabaja, cuando nosotros confiamos en Él y rendimos todo delante de Él. En el lugar donde tú le entregas lo mejor a Dios es donde Él edifica su templo. ¿Y por qué digo su templo? Porque justamente en ese lugar, siglos después, fue donde se edificó el mejor templo de Israel, el templo de Salomón. Justamente allí. En el lugar donde nosotros le entregamos lo mejor a Dios es donde Él construye y edifica en nuestras vidas.
porque el Señor sabe a lo interno de nosotros quién le está entregando, quién está sacrificando, quién presenta un sacrificio vivo y quién mantiene una religiosidad o una liturgia simplemente. A Él nadie lo engaña. Cuando tú te acercas al Señor rindiendo tu corazón y tú le dices, uy Dios, ¿cómo cuesta esto? Qué difícil, pero lo voy a hacer. Como decimos, llore pero camine. Cuando usted verdaderamente rinde delante del Señor su mente, su intelecto y todo lo que le pueda estorbar para caminar en pos de Él, entonces el Señor comienza a revelarse. Y dice, ¿de verdad? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Y Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, la palabra. Quiere decir que es una promesa. El encontrarnos con Dios es una promesa que tiene respuesta cuando verdaderamente tú te aproximas. Amén. Y es que levantar un altar no es algo sencillo. ¿Sabe? Sobre un altar uno no sacrifica nada que le sobre. Como dijo David cuando le ofrecieron un lugar y él dijo, no, es que yo no voy a sacrificar nada que no me cueste delante del Señor. Usted tiene que sacrificar lo que le cuesta, y no estoy hablando de dinero. Usted tiene que sacrificar su vida, su personalidad, lo que usted es, sus estructuras mentales delante del Señor. Y entonces el Señor comienza a mostrarse y aprendemos su modo, sus maneras, no las nuestras. Porque nosotros venimos un poquito, ¿cómo decirlo?, matizados por el mundo, matizados por la cultura, por la sociedad. Venimos con ciertas mañas y el Señor tiene que comenzar a tratarnos aún a nivel personal, digo la personalidad, para que le seamos funcionales. A veces nosotros pensamos que porque el Espíritu Santo es tan galleta, como diría uno, entonces ya uno, listo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, y no. En ese altar tú tienes que presentar un sacrificio racional. ¿Y qué es presentar un sacrificio racional? El Señor lo dice a través de Pablo, y Él dice, no se amolden a las costumbres de este siglo, sino presenten delante del Señor un culto racional. Quiere decir que todo aquello que causó en nosotros una influencia, que nos permeó aquí en la tierra, nuestras familias, las escuelas de pensamiento, los lugares donde estudiamos, amigos, etcétera, todo eso se tiene que empezar a presentarlo delante del altar del Señor. Y decirle, Dios, yo aprendí allá afuera que mejor es pegar uno primero a que le peguen. Yo aprendí, Señor, que el que pega el primer golpe gana. Yo aprendí, Señor, que hay que ser vivazo. Yo aprendí, Señor, que a los tontos ni Dios los quiere, decía alguien. Yo aprendí esto y esto y esto. Y el Señor comienza a mostrarnos qué tan equivocados estamos. Amén. Y comienza a mostrar ese gran amor que Él tiene. Cómo nos ha perdonado y cómo nos perdona. Y ya nos perdonó aún desde antes de que nosotros le conociéramos. En ese madero, Él nos vio a cada uno de nosotros y puso su sangre allí, para que cuando a través de la fe tú te conectas con esa realidad espiritual, porque esa sangre, dice la Biblia, que está viva. Cuando tú te conectas con esa sangre, entonces la justicia de Dios sea imputada en nosotros. No de manera gradual, porque no es por obras, sino total. El sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Cuando esa sangre del Señor y ese Espíritu Santo es depositado en nosotros, entonces Él comienza a transformarnos. Y dice la palabra que somos transformados como en un espejo, viendo la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Él poco a poco nos va transformando, va renovando nuestro intelecto, y entonces ese sacrificio que tú vienes delante del altar al presentar es algo totalmente consciente. No es simplemente hacer ruido y cantar o alabar al Señor. No, tú vienes delante de ese altar y tú le dices, Señor, yo rindo el orgullo aquí. ¿Cómo cuesta? Pero aquí lo rindo. Yo rindo esta incredulidad delante tuyo, Dios, que quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, pero aquí lo rindo, Dios. Señor, yo rindo no es amor al prójimo, es necesariamente lo que hay a veces. Yo lo pongo delante tuyo. Y entonces cuando se presenta la prueba y la situación, verdaderamente has sacrificado delante de Él. ¿Y sabe qué es lo lindo que ocurre? Que entonces el Espíritu de Dios comienza a darte lo que no tenías. Si no tenías humildad, Él comienza a depositarla y te empieza a mostrar cómo era Cristo, que dice que Él era manso y humilde de corazón.
Si no sabías amar al prójimo, entonces un día por allá el Señor viene y te dice, ¿y cómo te traté yo a vos? Porque el Hijo de Dios simplemente podía haber dicho, deme campo. Pero Él dice la palabra que se hizo hombre, se despojó de su grandeza y en su amor se acercó a nosotros. Así como estábamos en nuestra peor condición, Dios se acercó a ti y a mí. Amén. Y eso tiene que enseñarnos verdaderamente cuánto nos ama el Señor. ¿Y sabe qué provoca eso? Justamente lo que provocó en Abraham, que cada vez vas sacrificando más delante de él. ¿Usted cree que Dios hubiera llamado a Abraham a sacrificar a Isaac de primera entrada? Él no lo hizo así. Pero conforme Abraham fue sacrificando cada vez más en ese altar, él comenzó a ver a ese Dios que se había revelado. El primero le había dicho, sal de aquella tierra, pero después, ya kilómetros adelante, ya adentro de esa tierra, él tiene esta gran visión donde Dios se aparece como esa antorcha. Y yo me imagino que eso lo dejó marcado a Abraham. Tuvo que haber sido algo espectacular. Ya la fe de Abraham era otra. Ya el hombre estaba totalmente sabido de quién era Dios. Y cuando el Señor le pide esto, entonces él dice, por difícil que sea lo que Dios está pidiendo, yo lo voy a hacer porque yo sé quién es Él. Y es justamente ese crecimiento a lo interno, espiritualmente en nosotros, lo que nos da la fuerza después para obedecerle a Dios por cosas mayores. Dios muchas veces trabaja con nosotros de maneras que ni nos pensamos. Y a veces hasta a través de la bendición Dios nos prueba. Yo recuerdo un tiempo en el cual estuve sin trabajo como por 9 meses. Y lloraba y lloraba, redodillas, como dice la gente. Y me llamaban a un lugar y a otro, entrevistas y nada de nada. Y en una ocasión me llaman a un lugar y yo fui. Y el lugar pagaba muy bien y la entrevista con la persona, todo súper bien. Y prácticamente me dijeron, listo, ¿verdad? Ya lo vamos a contratar. Y yo salgo del lugar y el Señor me habla y me dice, ese no es el trabajo que yo quiero para vos. Y yo había dado mi palabra. Y yo me quedé en el parqueo, esto fue ahí en Romoser, en Plaza, ¿cómo es que se llama? Donde está el cine. Bueno, ahí. ¿Ah? Plaza Mayor. Sí, yo estaba en el parqueo, bueno, y me devuelvo todo el trayecto. Pero antes de eso el Señor, yo le pregunté, bueno, ¿y para qué entonces vine hasta acá? Y Él me dice, para que le hables a la persona que te entrevistó. Y yo me fui a hablarle a este hombre un mensaje que Dios tenía para él. El hombre quedó impactado. Y yo le dije, ay, de paso, no voy a tomar el trabajo. Y eso era. Dios quería tratar con él porque estaba apartado. Pero Dios estaba probando mi corazón también. Y muchas veces Dios nos va a pedir eso. Nos va a pedir lo que para nosotros tal vez es más valioso, porque Él te quiere dar algo mejor. Días después el Señor abrió tremenda puerta para mí. La gloria es para el Señor, laboral. Pero muchas veces Dios te va a llevar así para ver dónde está tu corazón. Imagínese usted a Abraham con Agar y con Sara. Y Abraham podía haberse conformado, tratar de echarle fuerza a través de Sara y decir, de Agar, esta es la promesa de Dios, ya, quedémonos aquí contentos, pero no era a través de ese medio que Dios le iba a bendecir. Y muchas veces Dios nos va a presentar, Dios va a permitir que vengan delante de nosotros pruebas para ver si nos conformamos con lo que tenemos al frente o si aquello que hay en nuestro espíritu aquí adentro que nos dice, no, no es esto, hay algo mejor, hay algo más allá. Verdaderamente lo obedezcamos, aunque no lo estamos viendo. Y entonces decimos y avanzamos. Y es allí donde Dios comienza a glorificarse, comienza a mostrarse, comienza a decirte que Él es Dios. Y sabes, es maravilloso cómo Abraham a través de estos altares, este recorrido que él hace, se marca un triángulo perfecto y lo que queda justamente en ese centro es Jerusalén. Es decir, él estaba haciendo un recorrido profético para lo que iba a ser después la herencia de sus generaciones. ¿Qué cosas estás conquistando tú que van a ser para tu familia, para la gente que vendrá contigo, para la gente que tú ni siquiera has visto hoy, pero que Dios te puso a caminarlo y a recorrerlo en fe? Dios te puso a caminar, a ir, a venir, porque Él sabe lo que Él va a hacer con ellos. ¿Sabe? Abraham ni siquiera vio la tierra de Jerusalén con nombre Jerusalén, pero él sabía que eso venía. Y lo vemos como cuando dice que ya Isaac está grande y viene Eliezer.
Abraham lo llama y le dice, vea, vas a ir a buscar una mujer para Isaac, de la tierra de donde yo provengo. Y él le dice, el ángel del Señor va a ir delante tuyo. Él tenía total certeza de eso. ¿Y por qué tenía esa certeza? Porque Abraham era un hombre que trabajaba bajo el pacto de Dios, con el propósito de Dios. Y Eliezer lo cuestiona y le dice, bueno, está bien, yo voy a ir, pero ¿y si no la encuentro? ¿Y qué le dice Abraham? Vaya, yo sé que Dios va a estar, pero aún si el Señor no responde, entonces no vas a tomar una mujer de esa tierra, vas a venir. Porque Abraham en ese momento lo que estaba haciendo era cuidando que el propósito de Dios continuara hacia Isaac. Y esa misma visión tenemos que tener nosotros, de continuidad, del legado de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Isaac aprende de sus padres muy bien la lección. Y vemos cómo en Génesis 26, Abraham también aprende cómo se hace un altar. ¿Y por qué razones uno tiene que levantar un altar delante del Señor? Porque ahí hay poder, ahí es donde Dios se revela a nosotros. Dice la palabra en Génesis 26, sucedió, escuche lo que le pasa a Isaac, el hijo de la promesa, sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gera con Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y pasemos al versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo. Y ese año cosechó, escuche, 100 veces lo sembrado. Y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte Abimelec le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado. Y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían, esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esec, porque habían contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron, y le pusieron por nombre Sidna. Luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo, ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. De allí Isaac se fue a Beerseba, y esa misma noche el Señor se le apareció. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y por causa de Abraham mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego que plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Vea qué interesante cómo Dios comienza a mostrarse a Isaac. Nos dice la palabra que Dios mismo en un tiempo de hambruna le dice a Isaac que vaya a la tierra de Abimelec. Y Abimelec no era exactamente como de las mejores personas, pero era un tiempo de hambruna. Y yo, pensando en los zapatos de Abraham, probablemente hubiera empezado a cuestionar también. Y hubiera dicho, pero ¿cómo si yo soy el hijo de Abraham y se supone que Dios va a bendecirnos, nos manda a una tierra en la cual hay hambre y en la tierra de Abimelec tras de eso? Y cuando él llega, contra todo lo natural en ese momento, porque era un tiempo de hambruna, dice que Isaac le cree al Señor y comienza a sembrar.
Y la calidad de la cosecha que recibe Isaac, dice que fue 100 por 1. Eso es como que usted vaya al banco hoy, meta 1 millón y al año le digan, tiene 100 millones. Imagínese el nivel de prosperidad y de crecimiento económico que empezó a adquirir Isaac. Y es que la prosperidad de Dios para sus hijos viene así. Viene en fe y viene a través de la estrategia suya. Puede hacer que usted se esfuerce, y no está mal esforzarse, pero cuando usted se esfuerza con la dirección de Dios es totalmente diferente. Pedro está en la barca, dice que están tirando las redes toda la noche para pescar y no pescan absolutamente nada, dice que sacaban muy poco. Llega la mañana y está el Señor y les manda un recado y le dice a Pedro, dígale que eche las redes al otro lado de la barca. Y ellos, pero es que las hemos estado echando toda la noche y nada pasa. Dígale que las eche al otro lado de la barca. Y cuando él hace eso, dice la palabra que la red se reventaba de la cantidad de peces que traía. Los peces siempre estuvieron ahí, pero no hubo una dirección de cómo hacer las cosas. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que buscar en Dios. Y a veces cuesta, uno quisiera como mandarle al Señor un mensaje y como el WhatsApp, uno ve ya el doble checkmark azul, ya respondió. Uno quisiera que fuese así, pero nos gana la digitalización. Uno quisiera que Dios fuese como un correo, que yo le escribo y ya lo vio, responda ya. Pero el Señor no trabaja así. Uno quisiera que Dios fuera como de microondas, pero Dios a veces trabaja las cosas así como marinadas, como con tiempo, ¿verdad? Como despacio. Pero es que son esas respuestas de Dios las mejores. Imagínese usted, Isaac, llegar con hambre y empezar a sembrar y decir, pero me voy a quedar sin semilla, mejor no me la como. Pero él dice, no, aquí es momento de sembrar al Dios que me ha llamado. Y entonces dice que el Señor lo prospera. Y Isaac le da seguimiento a aquello que su padre tenía también. Él estaba totalmente comprometido con el propósito. Dice que él busca los pozos que su padre había abierto. Y cuando se encuentra esos pozos, vea lo que había hecho el enemigo. Los había cerrado con tierra. Y él comienza no solamente a destaparlos, sino a ponerle el nombre que tenían que tener las cosas. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Puede hacer que en tu familia seas conocido por X o Y cosas. Puede hacer que no haya nada y que el enemigo le haya puesto otro nombre a lo que Dios dijo que era. Pero el Señor te llama más bien a ponerle el nombre que Él dijo que tenía que tener. Y es ahí donde Él bendice y donde Él levanta. Y no importa cuál sea la trayectoria de su familia, si hubo vicios, si hubo pecado, en ti el Señor puede darle un giro a las cosas. Cuando alguien se levanta a creerle al Señor y entonces levanta un altar para Él. Ese es el punto de contacto de Dios con nosotros. Amén. Y sabe, lo mismo que aprende Isaac, lo continúa más adelante, con sus aciertos y desaciertos. Él lo continúa en Jacob. ¿Y por qué digo desaciertos? Porque cuando Rebeca queda embarazada, dice que vienen 2 niños en su vientre. Y dice que ella siente, imagínense, en ese tiempo no había electrocardiogramas. Dice que ella tenía una gran lucha interna. Y ella ora a Dios. ¿Sí? Y el Señor le dice, lo que está pasando es que en tu vientre hay 2 niños. Y son 2 naciones que desde ya vienen en completa disputa. Y el mayor va a servir al menor. Vea qué impresionante. Y Rebeca se le queda eso obviamente muy marcado. Y cuando crecen estos 2 muchachos y llega el tiempo en que tienen que bendecir al que tienen que bendecir, Isaac ya estaba medio ciego. Y dice la palabra que Isaac pretendía bendecir a Esaú. Y ve aquí el poder de una persona que se mantiene en la presencia del Señor. Rebeca hace lo que pudo que estaba a su alcance para acomodar las cosas y que la bendición llegara por donde tenía que llegar y continuar. A Isaac. Y Dios bendice, a Jacob. Dios bendice a Jacob en ese momento. Y cuando Jacob sale, porque después su padre lo manda a buscar una esposa, dice que él llega a un lugar llamado Peniel y Dios se manifiesta allí para él también. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Y ahora, el Dios tuyo también. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Muchas veces Dios para nosotros es el Dios de alguien, el Dios que hemos escuchado, pero llega el momento en el cual Él quiere que tú le conozcas como ese Dios personal. Y cuando Jacob tiene este sueño, dice que él ve esa escalera, él se levanta totalmente consternado y él dice, ¿qué lugar más terrible es este?
Es una puerta del cielo, Dios está aquí. Y entonces él hace un altar delante del Señor. Y le dice, si tú me llevas con bien y me traes, yo voy a entregarte el diezmo de todo lo que me des. Y dice que Dios lo prospera. A pesar de todo, la cobertura de Dios estuvo siempre con él. Porque cuando llega y se encuentra ese tremendo suegro como Labán, que dice que le cambió el salario 7 veces, era un bichito Labán. Hay que dejarse de cosas. Era tremendo. Dios lo guarda y dice que cuando sale de la casa de Labán, Jacob era todavía más próspero que todos ellos. La cobertura de Dios está con nosotros. La protección de Él está cuando nosotros sabemos vivir bajo ese pacto y tenemos un altar hecho para Él, donde nos comprometemos. Usted ve que ninguna de las palabras que estos hombres elevaron al Señor en ese altar fueron palabras vanas ni ligeras. Eran palabras de un compromiso exacto con Dios. Ellos comprometieron todo lo que eran y lo que tenían delante de Él. Y entonces Dios le dio continuidad a esto en sus generaciones. Y esa mentalidad es lo que nosotros tenemos que tener hoy hacia nuestras familias y a la gente que Dios nos permite tocar, porque el eco de la promesa de Abraham está en nosotros, ser bendición para las naciones. Tenemos que serlo y ya lo somos. Amén. Así que vamos a orar. Voy a pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a presentarnos delante del Señor. Leo nuevamente Romanos 12, que nos dice lo siguiente: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Él. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que en esta mañana, Señor, queremos elevar una oración delante tuyo, Padre. Habiendo presentado, Padre, esta verdad y este mensaje, queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñes a levantar ese altar, Señor. Puede ser que ya ese altar esté hecho, y si es así, te damos la gloria, Señor, y la honra. Pero también puede ser, Señor, que ese altar ni siquiera se han comenzado a colocar las piedritas, no se han colocado, Señor, los elementos adecuados delante tuyo, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, Dios, nuestra voluntad también. Y si eso es así, Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos enseñes a edificar un altar para ti, Señor. De pronto ese altar más bien está descuidado, Señor. Hubo un tiempo en el cual lo levantamos delante tuyo. Y el calor del camino, Dios, las situaciones, a veces nos llevan a descuidar un poco ese lugar, Señor, donde tu presencia se manifiesta. Y si es así, Señor, en esta hora queremos orar y queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñes a levantar ese altar, a presentarnos, Señor, delante tuyo como ese sacrificio, Dios, que tú ya no nos mandas a presentar, Padre, un cabrito, a presentar palominos, pero nos mandas a presentarnos a nosotros mismos delante tuyo, Señor, porque ya hay una sangre que fue derramada y es la sangre del Cordero. Por esa razón, Señor, hoy queremos orar y pedirte, Padre, que tú bendigas, Señor, las vidas de cada uno de los que están aquí. Y yo sé y confío, Señor, que mientras oramos, tú revelas a los corazones de cada uno de los aquí presentes cuáles son esas áreas en las cuales, Señor, se deben rendir delante de tu altar. De la misma manera que lo hiciste con Abraham, Señor, cuando lo llamaste de Ur, le pediste algo, Señor. Y después, Padre, tus demandas fueron cambiando. Ya después no solamente era haber salido de ese lugar y de esa cultura,
sino salir también, Señor, de relaciones en las cuales no tenía que estar. Y después, Señor, seguiste trabajando con él hasta que llegó este hombre a rendirlo todo delante tuyo, Señor. Y es así que nosotros queremos venir ante ti, Señor, hoy y siempre, sin reservas, Dios, sin reservas, a rendirte todo nuestro corazón. Y no importar lo que digan otras personas, mucho menos, Señor, lo que dice el enemigo, y tampoco lo que nosotros mismos decimos, si tu verdad está delante de nosotros. Hoy glorificamos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona. Sabe, tómese un momento. Hoy tenemos la Santa Cena y la palabra de Dios dice que nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Y qué momento más oportuno es este para que en esa evaluación podamos rendir delante del Señor aquello que nos ha costado tanto? Llámese como se llame, llámese incredulidad, vanidad, sabiduría en nuestra propia opinión, dureza de corazón, llámese como se llame. Cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas. Y es un momento oportuno, adecuado, porque el Espíritu Santo está acá. Y de pronto tal vez has intentado en tus fuerzas cambiar estas cosas y no lo has podido hacer. Pero si hoy las rindes reconociendo que no es en tus fuerzas, sino que es en el poder del Espíritu, entonces te aseguro que el Señor va a intervenir. Señor, hoy presentamos esta iglesia delante tuyo, Señor. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Nuestras mentes, Señor, nuestros intelectos, Padre, nuestras estructuras de pensamiento, Señor. Padre, todo lo que de alguna o de otra manera tal vez impida ese recorrido, Señor, ese peregrinaje que emprendió Abraham hasta ti, Señor, porque dice tu palabra que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Él te buscaba a ti, Señor. Asimismo nosotros podamos acercarnos, Señor, a tu presencia, Dios, y levantar este altar delante tuyo, Señor. Este altar donde rendimos lo que duele. Este altar donde rendimos, Señor, lo que estorba. Este altar, Señor, donde se disipa toda confusión. Este altar, Señor, donde esa duda que muchas veces quiere, Señor, derribarnos, se disipa, Padre. Y podemos, Dios, así como lo hizo Abraham, verlo, Señor. Dice tu palabra que él, aunque no entró en esa tierra tal cual a ver la llamada a Israel, dice que él lo vio de lejos, Señor. Asimismo nosotros en fe podamos, Señor, entrar a lo que tú has dicho y progresar, Señor. Progresar en cada una de las cosas como tú lo hiciste, Señor, con ellos. Porque está escrito, Señor, que nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham. Gracias, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada persona aquí. Espíritu Santo, toca las mentes, toca los corazones, toca, Señor, a cada uno. Danos la fuerza tuya, el querer como el hacer, Señor. Renueva, Dios, las mentes para poder comprobar qué es lo que tú nos estás pidiendo a cada uno. Con X o Y temas, Señor. Muestra, Padre, cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros y que podamos, Padre, emprender ese camino, rendir ante tu altar, sacrificar delante de ti, Señor, un culto racional, Señor, entendiendo lo que tú nos estás pidiendo, caminando, Señor, en un pacto y en ese propósito que tú has dicho para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Levante sus manos y glorifique al Señor en esta mañana. Bendiga al Señor, dígale: bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú. Él es el Dios que te sacó del mundo. Él es el Dios que te dijo: mío eres tú. Él es el Dios que te ha ayudado
Él es el Dios que ha secado tus lágrimas. Él es el Dios que te ha ayudado cuando ya no podías. Él es el Dios que llegó en lo que tú llamaste el último minuto. Él es ese Dios que siempre ha estado allí presente, que cuando hemos decidido hacer lo correcto sin saber qué va a pasar mañana, Él se apareció mañana y te dice: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que te ama con amor eterno. Ese es el Dios que no ha hecho nada mal hecho. Ese es el Dios que sabe lo que está haciendo contigo, que tiene tu vida esculpida en su mano y el que sabe lo que va a hacer. Padre, hoy te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a